hay probablemente millones de musulmanes en estos países que apoyen la pena de muerte para la apostasía. أشهد أن محمد رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Hoy otra vez tenemos nuestro hermano de Argentina con nosotros, Marwan Gil. Marwan Gil Saheb, ¿cómo estás? Assalamu alaikum, muchas gracias Azar por invitarme y por tenerme aquí. No, de nada, siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de las diferencias entre el Islam Ahmadiyya y otros grupos islámicos, específicamente acerca del tema de la apostasía. Como la mayoría saben, es un tema polémico. Hay muchos diferentes pensamientos acerca de esto. Y en el Islam Ahmadiyya tenemos un concepto que es: no hay pena de muerte para la apostasía, pero desafortunadamente hay otros grupos islámicos que no creen esto. Pero antes de entrar en todo esto, Marwan, si puedes explicar qué es el Islam Ahmadiyya y cuáles son las diferencias más grandes entre el Islam Ahmadiyya y otros grupos islámicos. Sí, en realidad para entender las diferencias y la división interna del mundo musulmán hay que primero entender que cuando hablamos del Islam se refiere como musulmán a tres fuentes, que en el primer lugar es el Sagrado Corán, que es la palabra de Dios y que es la primera fuente y la fuente más auténtica. Y todos los musulmanes, a pesar de pertenecer a cualquier de las ramas, sea de una rama de los chiitas o de los sunitas o un ahmadí o sufi, wahabi, todos tienen el mismo Corán y siguen el mismo Corán desde la primera palabra hasta la última palabra. Luego, la segunda fuente en el Islam es la Sunnah, que Sunnah literalmente en árabe significa el camino, la tradición, y es la manera de practicar, de aplicar los mandamientos del Corán, los valores del Corán, a través del ejemplo práctico del santo profeta Muhammad, la paz sea con él, el fundador del Islam. Y la última fuente de la religión del Islam son conocidos como hadís y son los dichos, las expresiones verbales del santo profeta Mohammed, la paz sea con él. Y principalmente la diferencia entre las diferentes ramas, sea ahora la diferencia entre sunnis y chiitas o luego la división interna entre los sunitas, principalmente se basa en las diferencias de esas colecciones de los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él, que eran escritos muchos años después de su fallecimiento. Y principalmente ahora la diferencia entre la comunidad musulmana Ahmadiyya y el mundo de los sunitas es solamente en la diferencia sobre el concepto del profeta Jesús, la paz sea con él, y su segunda venida. Sean los chiitas o los sunitas, ellos creen literalmente en la segunda venida del profeta Jesús, la paz sea con él, y creen que él está todavía vivo en el cielo y vendrá en los últimos días para reformar el mundo musulmán. La comunidad musulmana Ahmadiyya, por otro lado, creemos que conforme los diferentes más o menos 30 versículos del Corán, el profeta Jesús ya falleció. Y cuando el profeta y el Corán profetizaron la venida de un Jesús, su segunda venida en los últimos días, se refiere de una forma simbólica, metafórica, a una nueva persona. Y nosotros creemos que esa profecía se cumplió a través del fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya, su santidad Mirza Ghulam Ahmad, quien fundó la comunidad en 1889 y afirmó ser este Mesías prometido y el Mahdi. Jazakallah Marwan Gil Saheb. Ahora me gustaría saber que obviamente hay varias diferencias entre el Islam Ahmadiyya y otros grupos islámicos. Inshallah, hoy vamos a hablar, como mencioné, más acerca del tema de la apostasía. Pero puedes mencionar rápidamente, brevemente, cuáles son las otras diferencias entre el Islam Ahmadiyya y otros grupos islámicos en cuanto a las creencias, en cuanto a las acciones. Por ejemplo, hay cosas como la abrogación del Sagrado Corán, tenemos la apostasía, tenemos blasfemia, tenemos la creencia en magia, pues hay varias cosas y obviamente ahorita no es el tiempo para entrar en todo, pero sí puedes explicar un poco más acerca de otras diferencias antes de entrar en la discusión acerca de la apostasía.
Claro, como que uno mencioné que es el tema sobre la elevación del profeta Jesús, la paz sea con él, que hay grupos en el mundo musulmán, sea sunitas, chiitas, que literalmente creen que siendo un humano, alguien puede subir al cielo y está vivo en el cielo hace más de 2000 años. Luego hay también en el mundo musulmán diferencias sobre el concepto de jihad. Por ejemplo, para nosotros es muy claro que el jihad verdadero es la lucha contra su propia maldad, contra su propia persona. Jihad es el tema de esforzarse por el bien, por el amor de Dios. Pero lamentablemente hay grupos en el mundo sunita, también en el mundo chiita, que lo toman como una guerra contra los no musulmanes y hablan contra una guerra contra los incrédulos. Luego hay diferencia por ejemplo, en el concepto de la blasfemia, de apostasía, de abrogación del Corán. Algunas ramas del Corán consideran que hay versículos del Corán que no se puede aplicar más hoy en día. Y así se encuentran diferencias, también incluso diferencias sobre el estatus del santo profeta Mohammed, la paz sea con él. Hay ramas en el mundo musulmán que lo consideran más que un humano, lo consideran como una energía de luz, como algo sobrehumano. Y en ese sentido hay también una diferencia del mundo musulmán sobre diferentes conceptos del Corán y del Islam. Jazakallah. Ahora vamos a entrar en la discusión para el día de hoy, la muerte por la apostasía. ¿Y qué dicen los otros grupos islámicos acerca de eso? ¿Qué dicen específicamente los sunitas, que forman como la mayor parte de la población musulmana en el mundo? Solo para dar un poco de contexto a ese tema, Pew Forum, que hace informes o hace estudios acerca de diferentes percepciones religiosos, ¿no?, alrededor del mundo, una vez hizo una investigación acerca de este tema en 2013 y ellos concluyeron después de este estudio que en 6 de los 20 países donde hay muestras adecuadas para el análisis, al menos la mitad de los que están a favor de hacer de la ley islámica la ley oficial también apoyan la ejecución, es decir, el asesinato de los apóstatas. Pues esto es un informe muy alarmante, ¿no? Que hay más de 1 billón de musulmanes en el mundo y hay probablemente millones de musulmanes en estos países que apoyan la pena de muerte para la apostasía. Y además, cuando hablamos acerca de las diferentes escuelas de jurisprudencia, lo que encontramos es que todos dicen eso. Históricamente, las escuelas de jurisprudencia islámica, al mínimo, los clásicos, ¿no?, ellos dicen que hay pena de muerte por la apostasía. Algunos dicen que no se debe de dar la apóstata como 3 días, ¿no?, para recantar, para regresar al Islam, y algunos dicen que ni debe de dar este tiempo. Pues primeramente, ¿puedes explicar qué es la apostasía realmente? ¿De qué se trata? Y cuáles son los puntos de vista acerca de esto entre los diferentes grupos islámicos. Claro. Primero, lo que es importante saber que cuando hablamos de cualquier tema del Islam, lo que es importante, hay que seguir la definición del Islam, hay que seguir ciertos criterios. Por ejemplo, vos mencionaste a una diversidad que vamos a encontrar en los libros de la jurisprudencia sobre el tema de apostasía. Y cualquier erudito, cualquier persona afirma cosas en nombre del Islam. Pero lo que es importante es que la persona que recibió el Islam y que fue el fundador del Islam, hay que seguir su ejemplo, su definición del Islam. Entonces, si queremos ahora comentar, llegar a una conclusión sobre la apostasía, no podemos tomar la conclusión de cualquier erudito, de cualquier maestro, sino que hay que seguir qué dice en primer lugar el Sagrado Corán. Luego, cómo fue la vida práctica, la sunna del profeta, y luego hay que analizar su vida y los versículos del Corán a través también de la ayuda de los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Ahora, por ejemplo, hablando de la apostasía, que en árabe la palabra es irtidad. Lo que es muy importante, que la apostasía no se puede ahora asociar la apostasía a una persona. Yo, por ejemplo, no puedo ahora declarar a otra persona y asociar a él el acto de apostatar.
sino que él sí mismo tiene que expresarlo o hacerlo uno mismo. Es un ejemplo muy simple, por ejemplo, suicidarse. Ahora, yo no puedo matar a alguien y luego afirmar que él se suicidó, sino que la persona en ese sentido sería un asesinato o sería una matanza. Pero no se puede en el sí mismo, si una persona renuncia a su fe, él sí mismo tiene que expresarlo y hacerlo. No se puede decir sobre otra persona que vos sos un apóstata, o no se puede imponerlo el acto de apostasía. Entonces, en primer lugar, es muy importante aclarar este punto, porque muchas veces musulmanes extremistas imponen esta terminología de apostasía a otros musulmanes. Por ejemplo, en el caso de la comunidad musulmana Ahmadiyya, que en Pakistán muchas veces se lo quiere imponer a nosotros, que nosotros nos declaremos como apóstatas, pero eso es totalmente contra esta palabra de apostasía. Y luego, para tener un ejemplo, una vista breve, que no son solamente las escuelas Wahhabi o Salafi, sino que incluso, como vos dijiste, las diferentes escuelas de jurisprudencia, casi en todo se encuentra una pena, un castigo por la apostasía. Pero lo que dije al principio, el problema es que esos grupos o esas escuelas, personas quieren justificar algunos dichos del profeta que los sacan, o versículos del Corán que los sacan afuera del contexto. Y por eso apoyan para manifestar sus propios intereses o intereses políticos, lo quieren tapar o apoyarlo en el nombre del Islam. Pero ahora vamos a ver más adelante quién realmente dice el Islam sobre el concepto de apostasía. Marwan, hablaste acerca de los versículos del Sagrado Corán y cómo es muy importante seguir lo que el Corán nos dice y no seguir los eruditos que hablan al contrario al Islam, o al contrario, en contra de lo que los versículos del Sagrado Corán y la Sunna de nuestro santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dicen. Pues básicamente lo que estamos tratando de decir es que el Sagrado Corán afirma y apoya y defiende la libertad de fe. Y como tal, si hay libertad de fe, no puede ser una pena de muerte por la apostasía. Esto es una contradicción. Pues puedes explicar o puedes afirmar o mostrarnos los versículos del Sagrado Corán donde Allah ha hablado acerca de la libertad de fe y cómo no se puede imponer cualquier religión sobre otra persona, ni se puede detener una persona en cuanto a dejar la religión y elegir otro estilo de vida que quiera. Pues, ¿cuáles son los versículos o algunos de los versículos del Corán que hablan acerca de esto? Sí, en primer lugar, Islam como religión categóricamente rechaza el concepto de imponer, de obligar a alguien en aceptar tu fe, tu religión. Por eso, en el capítulo 2, versículo 257, Allah dice categóricamente que no hay coacción en la fe. Luego, en otro capítulo del Sagrado Corán, en el capítulo 18, versículo 30, Allah dice que ciertamente el Islam es la verdad revelada por Dios, pero dice que quien quiere crea y quien quiere lo rechace. Entonces, si Dios dejó a los humanos la libertad de elegir o rechazar, entonces ningún humano, ninguna institución o organización tiene el derecho de intervenir y quitar al humano este derecho fundamental. Ahora, hablando en particular de la apostasía, en árabe la palabra es irtidad, ¿sí? Y eso también encontramos en varios versículos del Corán. Y por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 138, Allah claramente dice que hay personas que aceptaron el Islam, creen y luego lo renuncian. Luego vuelven y aceptan Islam de nuevo. Y luego, de nuevo, renuncian su fe como musulmanes. Ahora, si apostasía fuera el castigo o la pena capital para apostasía, no sería posible para una persona después de la primera vez renunciar su fe, luego volver a la fe de nuevo. Entonces sería una gran contradicción a ese versículo del Corán. Pero el Corán ya mismo explica, si una persona cree, renuncia, cree de nuevo, vuelve al Islam, y luego deja de nuevo al Islam,
Y en el mismo Corán, en el mismo versículo de esta parte, en ninguna parte Alá menciona que como es la responsabilidad de los musulmanes, del profeta o del gobierno tomar una acción, sino que lo deja a la persona y lo deja como una acción, como una relación entre Dios y la persona. Luego avanzamos y vemos el capítulo 5, versículo 55. Es el mismo tema que Dios expresa en otras palabras. Y dice también que si una persona renuncia a su fe y deja el Islam, y Alá dice, en ningún momento dice que los musulmanes tienen que matarlo, tienen que perseguirlo, o tienen que ahora imponer o traerlo al Islam de nuevo, sino que dice que Dios sí mismo va a mandar otras personas para apoyar, para ayudar al profeta y al servicio del Islam. Y dice que va a traer mejor personas. Luego otra parte del Corán, como también una muestra, que es el capítulo 2, versículo 218. El mismo tema que dice que si una persona renuncia a su fe y luego muere una muerte natural, ¿sí? Alá dice que él también en el más allá recibirá o no estará en este sentido de paz, de paraíso. Y la clave aquí también es que una persona renuncia, apóstata, y luego muere una muerte natural. Entonces ya es una contradicción, porque si fuera ahora la pena capital por apostasía, no lo diría aquí el Sagrado Corán una muerte natural. Entonces esos versículos solo como una muestra ya explican el concepto básico que en Islam no existe ningún castigo por la apostasía. No existe en Islam el concepto de apostasía o un castigo, una pena, porque el Islam categóricamente enseña que hay libertad. Cada uno tiene el derecho de elegir su camino, aceptar un camino y luego también renunciarlo. Es una opción, una elección personal y entre Dios y el humano. Y por eso es muy importante cuando hablamos de ese tema, hay que seguir el Corán como juez. No se puede tomar cualquier dicho de un erudito o una parte del profeta Mohammed de sus dichos afuera del contexto y ponerlo arriba del Corán. El orden debe ser al revés, que hay que tomar el Corán como juez y los dichos del profeta o cualquier erudito que contradicen al sagrado Corán hay que rechazarlo, porque el Corán es la fuente más auténtica, más verdadera. Jazakallah. Y claro, cuando hablamos de la libertad de fe, hay libertad de fe en cuanto a aceptar, tanto como dejar una religión. No se puede decir que hay libertad de aceptar y después cerrar la puerta, ¿no? Que ya no se puede salir de aquí. Claro. Hablaste acerca de la sunna del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cómo la sunna siempre apoya lo que son los versículos del Sagrado Corán, lo explican prácticamente, ¿no? Y así es muy fácil entender realmente cuáles son las enseñanzas del Islam acerca de cualquier mandamiento. ¿Puedes explicar un poco acerca de la sunna del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca de la apostasía? Porque durante su vida habían apóstatas. Ya habían personas que habían aceptado el Islam y después dejaron la religión del Islam. Pues, ¿cuál era el trato, lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam extendió a esas personas? ¿Cómo trató con todo este tema de la apostasía que ocurrió en su vida? Pues sí, puedes explicarlo un poco. Sí, Azar, claro. Lo que es importante primero que, como dijo la esposa del profeta Aisha, Kana khuluquhul Qur'an, que dijo sobre el profeta que él era la manifestación práctica del Sagrado Corán. Entonces es imposible que haya una contradicción entre los mandamientos del Corán y el ejemplo, la vida práctica del profeta. Sino todo lo contrario, el profeta, cada momento, cada segundo de su vida, era un reflejo de los mandamientos, de los valores del Corán. Y por eso vemos en la vida del profeta que jamás él asesinó, él mató a alguien por la apostasía, por renunciar su fe o por dejar la religión del Islam, porque esa sería una gran contradicción a las enseñanzas del Corán. Lo que es cierto que cuando el profeta tomó una acción o los musulmanes o el profeta anunció asesinar a alguien, nunca, jamás era por la apostasía, sino era por otros crímenes.
Por ejemplo, se menciona en los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él, que en un momento el profeta anunció matar a un grupo de los jóvenes que vinieron a Medina, pero luego renunciaron su fe, pero el acto de ahora perseguirlos y matarlos no fue dejar su fe, sino que ellos, su crimen principal era que ellos mataron a un musulmán y luego escaparon de Medina. Entonces el anuncio de matarlos no fue por la apostasía, sino fue por el acto de hacer disturbios, de romper la paz y por la matanza de una persona inocente. Luego, por ejemplo, otro ejemplo es el escribiente del Sagrado Corán, Abdullah bin Sarah, que era uno de los escribientes de los versículos del Corán, y cuando el profeta recibía versículos y él, por ser analfabete, no anotaba los versículos, sino que lo dictaba a sus discípulos. Y uno de esos discípulos era Abdullah bin Sarah, y él en un momento renunció y dejó el Islam y fue un apostata y se mudó de Medina a Meca. En ningún momento encontramos en los dichos o en la historia que el profeta anunció ahora matarlo por ser apostata. Todo lo contrario, cuando incluso los musulmanes regresaron y el profeta regresó y conquistaron a Meca, en ese momento se lo perdonó a Abdullah bin Sarah, y en ningún libro de las historias o de los dichos se encuentra que el profeta lo había asesinado o matado. Luego, otro ejemplo es de Musailama Kazzab. Musailama Kazzab es una persona que aceptó el Islam, pero ya en la vida del profeta, él afirmó ser el sucesor del profeta y quería ser parte o el sucesor después del fallecimiento del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y el profeta dijo que eso no será así y él no sería su sucesor. Y por eso Musailama Kazzab renunció y apostató su fe o renunció su fe como musulmán. Y vemos también en esa parte que en ningún momento jamás el profeta mandó ahora personas en cargo con la misión de ahora matarlo o asesinarlo, sino que no tomó ninguna acción contra su apostasía. Jazakallah. Viendo más allá de la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a veces algunos eruditos islámicos históricamente han tomado la historia del sucesor Hazrat Abu Bakr, radhiyallahu ta'ala anhu, el primer sucesor, el califa del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y dicen que él libró varias guerras en contra de los apóstatas, precisamente porque ellos habían dejado el Islam. Y basándose en esta interpretación, ellos dicen que es lícito matar o librar una guerra en contra de los apóstatas, y por eso ellos dicen que la apostasía en el Islam tiene la pena de muerte. Pues, ¿cómo podemos responder a esto? ¿Cuál era o qué era realmente la historia de las guerras durante de la vida de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, cuando habían musulmanes dejando la religión del Islam? Sí, primero, Azar, creo que también es importante para los no musulmanes y musulmanes nuevos, cuando hablamos de los halifas, el califato o los sucesores espirituales, nosotros consideramos los primeros 4. Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, que Allah se ha complacido con todos ellos. Y los musulmanes, en particular los sunitas, creen que todos esos 4, en cada momento de su vida, eran discípulos verdaderos del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, y eran un reflejo espiritual de la vida del santo profeta Mohammed, la paz sea con él. Luego, eso no afirmamos sobre otros reyes o las monarquías que vinieron muchos años después o muchos siglos después. Pero sobre esas 4 personas sí tenemos la creencia, la fe firme que ellos eran un reflejo espiritual del profeta. Entonces es imposible que ellos hagan algo contra el Corán o contra la sunna del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y lo mismo pasa con Abu Bakr, que esas personas, las diferentes escuelas de los Wahhabis, Salafis o otros grupos de los sunitas, afirman cosas, asocian cosas al Khalifa Abu Bakr para en realidad llevar adelante sus propios intereses o buscar una justificación. Pero si analizamos la situación del Khalifa Abu Bakr, encontramos que él jamás atacó
o tomó una acción contra personas por ser apóstatas, sino todo lo contrario. Cuando él fue elegido como califa, en ese momento hubo grupos alrededor de Medina y Meca, afuera de esos dos lugares, que se empezaron a rechazar y renunciar y negar el califato de Abu Bakr. Y no fue una cuestión de dejar el Islam, sino que ellos seguían siendo musulmanes, pero no querían aceptar a Abu Bakr como su líder, no querían aceptar a Abu Bakr como el califa, no querían aceptar Medina como el capital de la sociedad del gobierno musulmán. Y no solo eso, no fue solamente esta renuncia a Abu Bakr como califa, sino que incluso ellos tomaron la decisión de atacar a Medina, de atacar a los musulmanes, incluso mataron a inocentes musulmanes. Entonces la acción de luego de hacer una guerra, anunciar una guerra contra esas tribus, no era por apostasía, porque incluso ellos no eran apóstatas, eran musulmanes. La cuestión era que ellos no querían pagar sus impuestos, conocidos como zakat. No querían aceptar a Abu Bakr como el sucesor, como el representante del profeta. No querían seguir con el acto, con el acuerdo que ellos habían hecho con el profeta. Y el acuerdo era pagar zakat, pagar impuestos al gobierno musulmán. Y todos por esos factores, Abu Bakr tomó la decisión de aclarar una guerra contra ellos. Entonces, finalmente se puede decir que la guerra no fue un resultado de apostasía, sino que fue un resultado porque esos grupos habían cometido disturbios en la tierra, habían asesinado personas inocentes, habían roto su acuerdo que ellos habían hecho con el Islam, con el profeta del Islam. Y esos eran los factores, y jamás fue el acto de solamente apostatar o renunciar como musulmanes. Muy, muy claro. Básicamente esas personas fueron rebeldes. No querían vivir pacíficamente bajo el gobierno islámico del día. Pues por lo tanto, estas guerras que a veces se llaman las guerras de irtedad, ¿no? En contra de los apóstatas. Realmente no fue una guerra en contra de la apostasía o los apóstatas. Fue una guerra en contra de los rebeldes que habían tomado armas y habían empezado a matar inocentes dentro de la jurisdicción del gobierno islámico. Y por lo tanto, fue el deber de Hazrat Abu Bakr como no solamente el líder espiritual, sino que la cabeza del gobierno del día, mostrar o defender la vida inocente de los ciudadanos dentro del Estado Islámico. Pues, Jazakallah por todo tu tiempo, Marwan. Espero y esperemos que nuestros oyentes han aprendido algo acerca del Islam Ahmadiyya y mucho más acerca del tema de la apostasía. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.